Semana clave esta para la economía argentina. Por un lado, la apertura o reapertura del canje de deuda. Por otro lado, uno podría decir arriesgadamente quizá, la eliminación del impuesto a las ganancias, porque el 90% de los trabajadores, con la suba del mínimo no imponible, van a dejar de pagar este tributo. Aldo Ferrer, gracias por habernos atendido. ¿Cómo le Por va? favor, bueno, mucho gusto. Bueno, por un lado vamos a arrancar con esto del canje de deuda, ¿no? Con la Sí, economía internacional y el impacto en la Argentina. claro. ¿Cuál es su mirada de esta decisión que tomó el gobierno? Bueno, yo creo que el Poder Ejecutivo quiere dejar abiertas las puertas para ver si estos fondos buitres finalmente entran en el canje, como entró más del 90% de los tenedores de títulos argentinos. Yo sospecho que va a ser difícil y que el litigio va a seguir. Entonces hay que prepararse para la continuidad de esta incomodidad que se viene planteando ya desde que Argentina reestructuró su deuda, los embargos, los inconvenientes en varios lados, el tema de la fragata que usted recuerda. Así que esto eventualmente, si el fallo se sostiene en los Estados Unidos, esta cuestión va a seguir. No creo que se resuelva amigablemente, así que Argentina tiene que prepararse para continuar con esto y lo importante no es lo que decidan los buitres ni lo que decida la Corte Suprema de los Estados Unidos, sino lo que decidamos nosotros. Si nosotros tenemos la casa en orden, creciendo con una economía parada en sus propios recursos, que no anda pidiendo plata por ahí, estamos en condiciones de responder, como de hecho hemos respondido todos estos años, en donde continuamente ha habido acciones litigiosas de estos fondos buitres contra la Argentina y que fueron resueltos de una manera o de otra. Es una incomodidad, sería mejor no estar con este tema pendiente, pero es el precio que hubo que pagar para salir de la gran crisis de la deuda que tuvimos y que nos llevó al default, y quedó esto que es un síntoma de un sistema internacional financiero enfermo, porque que puedan operar este tipo de especuladores es una demostración de reglas que realmente no son compatibles con la racionalidad y con el buen funcionamiento de la economía mundial. Así que yo creo es un gesto del Poder Ejecutivo. El Congreso puede aprobar o no aprobar esa decisión, porque por el otro lado, en los Estados Unidos hay una gran tradición de división de poderes, donde frecuentemente vemos que decisiones del Poder Ejecutivo son bloqueadas por el Congreso. Así que, bueno, si en la Argentina, por ejemplo, el Congreso dijera que no abre el canje, el Poder Ejecutivo tendría la posibilidad de decir, bueno, mire, no podemos ir más allá porque el Congreso no quiere, que es un dato de los países con división de poderes. Así que, en fin, yo creo que esta es la situación. Me parece que no es imprevisible que esto se cierre con una aceptación por parte de los fondos buitres. Será un gesto más en un conflicto que se va a prolongar en el tiempo, pero vuelvo a insistir que no nos perturba en ningún aspecto fundamental y que nuestra respuesta realmente es consolidar la situación interna para poder enfrentar estas dificultades que surgen de vez en cuando. Aldo, el fallo de la justicia norteamericana habla de Argentina como un país deudor recalcitrante, ¿sí? Palabras textuales, digo. Sí, La presidenta por cadena nacional habló de que Argentina es un país pagador serial en este claro. último tiempo. Y en el medio, quienes son críticos de este proyecto que envió el Ejecutivo al Congreso para la reapertura del canje, indican también que esto se tendría que haber hecho mucho antes. ¿En el medio qué? Mire, en el medio nada, porque yo creo que no hay ninguna acción que pueda modificar la estrategia de estos fondos especulativos. Entonces, antes, después, ahora, más tarde, es altamente improbable de que que acepten lo que no aceptaron, como lo aceptó más del 90% de los tenedores de bonos argentinos que estaban impagos. Así que, no, yo creo que, digamos, es una vuelta de tuerca más en un tema que se va a prolongar en el tiempo, y vuelvo a insistir en lo mismo que le dije, ¿no? Sí. Este tema ya lleva muchos años, nos ha creado incomodidades, ninguna insalvable, el país creció, se recuperó. Los impuestos más importantes son los tributos indirectos sobre el consumo. Entonces, una tributación que
digamos, se funde en los que más pueden pagar y una tributación que dé incentivos a la inversión, al cambio técnico, desgravar, por ejemplo, inversiones de las pequeñas y medianas empresas, inversiones en alta tecnología, en sectores donde estamos realmente subdesarrollados. Entonces, que el sistema tributario sea no solamente, digamos, el instrumento del financiamiento del Estado, sino que sea también un conjunto de incentivos para la equidad y para el desarrollo. Ujú. Concretamente digo, ¿Argentina es un país que fomenta la inversión o es un país que expulsa a los inversores? No, nosotros tenemos un problema de fuga de capitales, Ajá. que es fruto de una larga tradición del país de inestabilidad y cada vez que hay alguna incertidumbre se tiende a dolarizar el ahorro. No solo los grupos económicos grandes, sino también los pequeños y medianos ahorristas. Es decir, el dólar se convirtió en un país, digamos, que no tiene una moneda nacional consolidada por la estabilidad a largo plazo, donde todavía el peso no es un instrumento de ahorro, la gente no ahorra en pesos o compra cosas o compra dólares. Tenemos que consolidar la especificación y esto no se gana de la noche a la mañana, requiere un largo proceso de consolidación de la estabilidad, del crecimiento. Y mientras tanto subsiste el tema de la fuga de capitales, que implica un drenaje de recursos importante. Buena parte del superávit en el balance comercial se va por esa vía, pero por lo menos a diferencia del pasado, donde estaba también la fuga de capitales, pero la contrapartida era deuda. Entonces al final nos quedamos sin la plata y con la deuda. Ahora Claro, el tema nos es que, quedamos sin la plata, pero sin deuda. claro, el tema es que la imposibilidad de comprar moneda extranjera, Sí. la gente la ve como una medida restrictiva. Muchos ciudadanos argentinos lo ven como una medida restrictiva y como contrapartida esto de fortalecer la economía nacional a través del peso, que es la moneda que circula en la Argentina, Claro, digo, ¿no? claro. ¿Se puede liberar esta imposibilidad de comprar No, dólares? yo creo que digamos, la división del mercado y la aparición de una cotización paralela es una demostración de que hay problemas de restricción externa. Ajá. Es decir, esto no sucedió en los primeros años de la década pasada. Es decir, cuando salió de la crisis se operaba con un solo mercado y con pocas restricciones, sobre todo para la cuenta corriente. Tiene que haber restricciones en los movimientos de capitales para evitar los movimientos especulativos, pero conviene liberar lo más posible lo que son las transacciones corrientes, turismo, gasto y demás. Y ir desalentando digamos, la tendencia a ahorrar en dólares con oportunidades de inversión en pesos en el mercado interno. Y esto se consolida con el crecimiento, con la estabilidad, que vuelvo a decir, no se logra de la noche a la mañana, y que ha vuelto a reaparecer en los últimos tiempos, digamos, algunos elementos de incertidumbre que han vuelto a reactivar el tema ¿no? Y ha provocado una cantidad de controles que son legítimos, pero que no resuelven los desequilibrios básicos. Los equilibrios básicos son la competitividad, la capacidad exportadora, cerrar esa enorme brecha que tenemos en el comercio de manufacturas, donde tenemos un gran déficit, en la compra, digamos, en el comercio exterior de bienes de alta tecnología, de alto valor agregado. Es decir, hay una serie de problemas estructurales en la economía que revelan de que hay una restricción externa que hay que remover. Ahora, si uno compara la situación de ahora con la del pasado, estamos ahora mucho mejor en el sentido que todos estos temas, digamos, dependen de la decisión del país y de su gobierno. En el pasado nosotros no teníamos capacidad decisoria, la época de la convertibilidad. Los que gobernaban eran los mercados y el Fondo Monetario Internacional. ¿Qué es lo que está pasando en Europa, ahora en los países endeudados, donde realmente la política económica no lo hacen los representantes del pueblo en un régimen democrático, sino que lo hacen los mercados, los acreedores? Así que nosotros salimos de esa situación de subordinación, pero han reaparecido algunos desequilibrios que conviene enfrentar. Un par de preguntas concretas sobre temas del día a día. ¿Cómo se entiende con estos inconvenientes, problemas estructurales que la Argentina arrastra de larga data, que en esta década prácticamente ahora, con un año 2013 inmerso el país en un proceso electoral inclusive, la economía va a seguir creciendo? Sí. Un poco menos que años anteriores, Sí. pero va a seguir creciendo. ¿Cómo se explica eso? Bueno, porque por lo que estábamos viendo antes, ¿no? El país salió de una situación extrema de subordinación.
con una deuda que lo tenía asfixiado. Cuando se entró en default y después se salió de esa deuda con una propuesta de quita, así con una quita sobre la deuda, y los compromisos de pago podían hacerse con recursos propios, el país se independizó del Fondo Monetario, incluso canceló la deuda con el fondo, y de los mercados. Entonces recuperó soberanía. Y esto ha permitido que la economía se recuperara y lograra en esta década, bueno, un mayor nivel de actividad. Hoy la economía argentina es 2 veces más grande que en el 2002. Sí. Pero vuelvo a insistir, está la sustentabilidad de este proceso a largo plazo, hay que fortalecerla con una mejora de la calidad de las políticas, de fortaleza fiscal, fortaleza en el balance de pagos, incentivos a actividades estratégicas. Se ha hecho mucho en ese sentido, en varios aspectos, por ejemplo, la política de ciencia y tecnología, pero queda mucho por hacer. Da la sensación que las elecciones primarias tuvieron impacto, por lo menos en la política económica. Digo, estas medidas que fue tomando el gobierno, sí, dio la impresión que son el resultado de lo que ocurrió el 11 de agosto. Pensamos en octubre y hay 2 años más de mandato de la presidenta Claro. Cristina Fernández de Kirchner. ¿Usted cree que puede llegar a darse un escenario de cambios un poco más estructurales? No, yo creo que no hay perspectiva de un escenario de crisis de corto plazo ligado al proceso político. Por el otro lado, el hecho de que, como usted recordaba, hay elecciones que en otros tiempos generaban una extrema incertidumbre. Ahora hay elecciones y, como usted señala, la economía mantiene el curso que tenía antes, creciendo moderadamente, pero creciendo. Esto revela el grado de autonomía que ha recuperado, digamos, y soberanía que ha recuperado la Argentina, donde el proceso democrático forma parte de la vida normal del país. Y no sé, el gobierno se ha tomado algunas decisiones, como por ejemplo este tema de la desgravación del impuesto a las ganancias, y tomará otras, pero no estamos en presencia en el corto plazo de un escenario caótico, ni mucho menos. La economía está razonablemente bajo control, con los interrogantes que ya recordé. La última pregunta. Viene de ser embajador en Francia usted, estuvo un par de años en aquel país. Sí. ¿Cuál es la mirada argentina desde allá, desde Europa, por ejemplo? Bueno, la verdad que los europeos no tienen mucho tiempo para mirar afuera de Europa, porque la verdad que están metidos en un lío muy grande, ¿no? Es compleja la situación allá, ¿no? Muy compleja, la situación de países endeudados como España, Portugal, Grecia, asfixiados ahí por esas políticas ortodoxas. Y después los problemas políticos y de seguridad. Así que... ¿También hay problemas de seguridad allí en países europeos? Bueno, problemas de seguridad, el conflicto de Siria, estos temas de Medio más Oriente. macro, digamos, no la inseguridad. Problemas de seguridad en algún sentido también, porque la amenaza terrorista está siempre presente. Sí. Frecuentemente se producen algunos episodios de alarma con medidas extremas de seguridad, seguridad pública. Así que no tienen mucho tiempo para andar ocupándose de América Latina y de la Argentina. Pero el caso particular de Francia con respecto a la Argentina es que hay una larga tradición de afinidad cultural. Y entonces yo diría que hay una actitud de empatía con la Argentina, sobre todo en el aspecto cultural. Hay una presencia argentina muy fuerte en Francia de artistas, de científicos. Y nosotros nos hemos abrevado en buena parte en la gran tradición de la política francesa, ¿no? Y de la cultura francesa. Así que no hay temas conflictivos con Francia y hay una afinidad importante en temas como los derechos humanos y otras cuestiones. Muchísimas gracias por habernos recibido en su casa, Aldo. Por favor, es un gusto. Un gusto. Aldo Ferrer.